Hoy vamos a suspender un poco el estudio en la primera carta a los Corintios, debido a que es un día muy especial para nosotros como cristianos, que celebramos la encarnación del Señor Jesucristo, y hermanos, con respecto a este tema, siempre han habido muchos pensamientos en la historia de la iglesia. Desde los apóstoles ya habían personas que se oponían a lo que es este acontecimiento. Cuando les digo que se oponen es porque en su mente trataban de coincidir con algunas filosofías, con algunos pensamientos, y se vuelven herejías. Y hermanos, la doctrina histórica es bíblica. La Biblia es la base de nuestro conocimiento teológico. Y ahorita no vamos a ver por qué es la Biblia esa revelación inerrante e infalible, no puede fallar en ningún tiempo. No vamos a entrar a ver eso. Nosotros ya lo damos por hecho al tratar este tipo de temas. Pero la Biblia da las formulaciones a esas respuestas, esas herejías que se han dado a través de la historia de la iglesia. Y hermanos, hay que ver que al final Satanás va a dar cierto tipo de ideas, y la humanidad también en su propia carnalidad va a tener ciertas ideas que son mentiras, pero van a ser medidas disfrazadas de verdad. Y entre más cercana a la verdad sean esas mentiras, más difícil va a ser de discernir la verdad de la mentira. Y por ejemplo, yo quisiera decir el cartel, la manta que tenemos atrás, podemos decir que esa manta es roja. Evidentemente no. Nadie va a decir, sí, la manta es roja, porque es una mentira evidente. Pero si les digo yo, esa manta es color celeste, quizá ya pensarían un poco de si es celeste, porque ya el tono de azul ya va dando. Entonces, si les digo es color púrpura, ya hasta se quedarían pensando un poco más de qué es ese color. Y así ha sido muchas de las herejías. Van de algo que es evidentemente herético a algo que se va acercando cada vez más y más a la verdad. Y entonces, ¿cómo vamos a distinguir nosotros tanto pensamiento que hay en el mundo, que hay en la historia? Con nuestro patrón, que es la Sagrada Escritura. Entonces, ¿qué dice la Biblia al respecto de tal tema? ¿Qué podemos deducir de ella? ¿Qué enseñanzas nos dejan? ¿Será que está de acuerdo lo que esta persona está diciendo con nuestro patrón, que es la Biblia? Entonces, nuestro pensamiento cristiano en la encarnación es el único verdadero, pues es el revelado. No hay alguna conjetura humana ahí, sino que es la revelación que el Señor nos da. Esa revelación que está puesta en un lenguaje al cual nosotros nos podemos acercar, siempre en la dependencia del Espíritu Santo. Porque el que es ateo, el que no tiene al Espíritu Santo, esa iluminación que el Espíritu Santo da a cada creyente, aún leyendo las Escrituras, no va a entender por qué estamos hablando de la encarnación. Y cuando digo que es el pensamiento verdadero, es porque a lo largo de la historia de la humanidad, en diferentes religiones, podemos observar cosas muy parecidas a la encarnación.
Por ejemplo, ustedes sabrán en la mitología griega, algo que es famoso y conocido por muchos. En la mitología griega, Zeus bajaba en forma humana y tenía relaciones maritales con muchas mujeres. De ahí tenemos a semidioses como lo podría hacer Aquiles o Hércules. Pero eso, hermanos, si vamos a evaluar cómo es la encarnación de Cristo, eso no es igual, es un pensamiento muy similar. Decir, Zeus sí toma forma humana y hace cosas humanas. De hecho, los griegos idearon los dioses con formas humanas porque eran una falsedad que estaba hecha a la forma en que ellos miraban la vida. Tenían dioses para cada una de las cosas que ellos hacían: diosa de la casa, diosa de la familia, dios de la guerra, dios de cualquier cosa. Ellos tenían algún lugar, pero en las escrituras tenemos un monoteísmo bien marcado. Aún así, hay que ver que hay pensamientos iguales con respecto a la encarnación, pero tenemos que conocer qué es lo que nos va guiando las escrituras y ver esas diferencias. Y en eso, hermanos, yo quisiera que pudiéramos meditar hoy. Hoy es un día muy especial en el cual estamos celebrando eso, estamos recordando esa encarnación del Hijo. Y por eso es de que quiero yo que veamos algunas cosas que han pensado la humanidad y las respuestas cristianas que tenemos en las escrituras. Pero antes de entrar al estudio, los invito a orar. Padre, te alabamos y te agradecemos una vez más que estamos reunidos como pueblo tuyo, como iglesia tuya, Señor, para estudiar la doctrina cristiana en la encarnación del Hijo. Esa encarnación, Señor, que vino con el propósito de salvarnos de una condenación, de reconciliarnos contigo, de hacer un lado la ira venidera y poder ser salvos por medio de Él, por medio de la persona y obra de Cristo. Señor, ayúdanos a comprender lo que has dejado en las escrituras y que nosotros como buenos cristianos podamos dar defensa a la fe, dar defensa a las creencias que tenemos que están en las escrituras, Señor, y así poder alcanzar a otros en este mundo, porque sabemos que también a ti te agrada que nosotros compartamos el Evangelio. Y en todas esas herejías antiguas que han tomado una modernidad, Señor, ayúdanos a discernir la palabra, tu revelación, para poder estar firmes en la fe. Esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, hermanos, de las primeras herejías que estuvieron dentro de la historia de la iglesia cristiana es de que el Hijo no es consustancial al Padre. Es decir, no es lo mismo que el Padre, sino que está subordinado porque es una criatura del Padre. Y según algunas variantes, solo tendría naturaleza humana, es decir, Jesús sería solo una persona más que está en alguna parte, al igual que todos nosotros. Esa es una herejía que fue condenada en el Concilio de Nicea en el año 325. Y he de decir que muchas sectas, y le pongo sectas cristianas porque se llaman a sí mismos cristianos, aunque no lo son, modernas, creen en lo mismo, que Jesús fue solo una persona, un gran maestro,
alguien que nos enseñó de moralidad, nos puso un ejemplo de cómo vivir y ser sacrificado para el bienestar de la comunidad. En la actualidad, en Estados Unidos, que hay empresas que se dedican a encuestar la creencia de los grupos, dentro de la iglesia cristiana en Estados Unidos, una mayoría cree que Jesús no tiene naturaleza divina, sino que es solo un humano, un gran maestro. Y eso, hermanos, nos hace ver la crisis de la cristiandad. Personas que se llaman así cristianas, pero creen que es solo una persona más con una alta moralidad. Entonces, hay una moda de ver a Jesús como un maestro, pero no como Dios. Y por eso ahí en Colosenses capítulo 1, en el versículo 15, ustedes ya habrán leído los versículos anteriores, nos dice: pero Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y esta palabra primogénito, interpretan las personas que es la primera criatura de la creación. Cuando en la Biblia se utiliza la primogenitura como un derecho, una jefatura. El primogénito tenía por disposición propiedades y títulos en la familia. Por ejemplo, tenía la disposición de poder ser rey o sacerdote, porque era un derecho de jefatura que tenían las personas. Y entonces no es de que sea la primera creación, sino que tiene la potestad de ser aquel jefe de toda la creación. Y por eso es de que tenemos el gran ejemplo de Esaú y Jacob. Jacob le compra el derecho de la primogenitura, pero Jacob y Esaú no iban a regresar a su mamá, al vientre de su madre, nacer en orden diferente, no. Esaú siempre iba a ser el que había nacido de primero, pero el que tenía el derecho, la potestad de la familia, de orientar o guiar a la familia, era Jacob. Entonces hay que entender muy bien qué era la primogenitura. Como les digo, es un derecho, la potestad. Y hablando de Cristo, Él tiene la potestad de toda la creación. Nos dice el pasaje que Él es la imagen del Dios invisible. Él es quien da a revelar, el que da a conocer a Dios. Es imposible hacer algo, una imagen de algo que nosotros no miramos. Si usted piensa en una silla, usted puede hacer una imagen mental de una silla porque ya vio, conoce en este mundo qué es una silla. Pero de algo que usted no ha visto no va a poder hacer una imagen de nada. Pero Jesús, hermanos, Él da a conocer, revela a la persona del Padre, porque Él es igual al Padre. Da a conocer lo que nosotros no podríamos conocer, Él lo da a conocer. Y nos dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean potestades, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Lo que nos dice aquí el énfasis, en Él fueron creadas las cosas, todo fue creado por medio de Él y para Él, es de que Cristo es el medio, es la causa, es el propósito de la creación. La creación, usted y yo tenemos nuestra finalidad en Cristo. Entonces decir que Cristo es solo una criatura no tiene sentido, hermanos. Le están atribuyendo, Pablo aquí le está atribuyendo
características que solo Dios puede tener. Solo Dios es creador. Y dice, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. En Él subsisten, hermanos. Las cosas, toda la creación mantiene su consistencia. Él mantiene unida a la creación. Y hermanos, eso es algo que solo podemos decir de Dios. Dios es el único ser que tiene una existencia real e independiente. Todos nosotros, todas las criaturas de la creación, dependemos de Dios. Y si no estuviera Dios, nosotros no llegaríamos a ser. Entonces, eso muestra la divinidad de Jesús. El que Él haya sido antes que todas las cosas. ¿Qué todas son esas cosas? El pasaje nos dice, la tierra, los cielos, los tronos, los principados y potestades. Habla de la eternidad del Hijo. Él es una persona eterna, tiene atributos, tiene cualidades que solo Dios posee. Por lo tanto, este pasaje muestra que Jesús es Dios, porque tiene cualidades, tiene atributos que solo a Dios se le puede decir. Él muestra que Él es consustancial con el Padre, es decir, de la misma sustancia que el Padre. Por lo tanto, Jesús no es un simple hombre. Otra idea que nació con Nestorio y fue condenada en el año 431 es que en Cristo coexisten dos personas diferentes con dos naturalezas diferentes. Una persona humana y otra persona divina. Una idea es de que había una persona que se llamaba Jesús, que nació y que fue hasta en el bautismo. Por ejemplo, en Mateo 3, 13 al 17, donde tenemos esa historia, ahí descendió el Espíritu Santo e introdujo a la persona del Hijo dentro de esa persona que se llamaba Jesús. Esa es una de las ramas de esto que es el nestorianismo. Por lo tanto, es que hay un Jesús humano y hay otra persona que es el Verbo eterno o el Hijo, que están conviviendo dos personas en un cuerpo con dos personalidades y dos naturalezas diferentes. Entonces, esa idea, hermanos, para ver esa idea, quiero yo que veamos Juan 1:14, donde nos dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa es la versión 60. Quiero que veamos algunas otras versiones. Les voy a leer otras tres. La Biblia Las Américas dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No sé si notaron la diferencia en los tiempos verbales de las traducciones. La Reina Valera actualizada 2015. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria. Sigue el versículo, la Biblia Jerusalén Latinoamericana, y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, hemos contemplado su gloria. ¿Por qué les leo estas diferencias? En la Reina Valera versión 60 dice, el Verbo fue hecho carne. En las otras dice, se hizo. Hay una diferencia en los tiempos, en la forma, en el modo verbal. Una está de manera pasiva, fue hecho carne. Y podríamos hablar de cuando
El ángel le respondió a María en Lucas 1:35, donde le dice: vendrá sobre ti el poder del Altísimo y te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces sí hubo una obra del Espíritu Santo, pero la voluntad del Verbo o la voluntad del Hijo, por su propia voluntad, se hizo el mismo carne. Entonces, se hizo carne es diferente a fue hecho carne. Creo que las traducciones que tenemos, como la Biblia Las Américas y la Reina Valera actualizada, versión 15, traducen mejor ese verbo, se hizo carne. Es decir, ese verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros es el mismo verbo que en los versículos dice que era en el principio, era con Dios y el verbo era Dios en el versículo 1. Pero esa persona, el Hijo, tomó la naturaleza humana. La palabra carne ahí es un énfasis que hay que darle en la existencia física. No es de que un fantasma se apareció en forma de fantasma, sino que se hizo carne, tenía un cuerpo físico. Creo que Juan está atacando a una idea gnóstica, donde ellos creían que el cuerpo era malo, por lo tanto Dios no se podía hacer carne. Pero ese es el punto de la palabra carne, resaltar la existencia física de Jesús. ¿Cuándo se hizo carne o cuándo habitó entre nosotros? ¿Será que habitó en su bautismo? No, desde pequeño, hermanos. Por eso les leí Lucas 1:35, porque el ángel le respondió a María diciendo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá ya era santo desde su nacimiento, desde antes de su nacimiento, será llamado Hijo de Dios. No es de que había una persona y ahora es una persona humana y ahora tiene una potestad divina, no. Se encarnó, el Verbo tomó esas cualidades y habitó entre nosotros. Ese habitar es una palabra que tiene una relación con el tabernáculo. Esa relación en el tabernáculo, lo que nos está enseñando es de que Él puso un tabernáculo y está llamando a una figura del Antiguo Testamento cuando la presencia de Dios se manifestaba en el tabernáculo. Ustedes recordarán cuando salieron de Egipto, hicieron un tabernáculo donde se manifestaba Dios de forma extraordinaria. La preposición entre significa dentro de o con nosotros. La forma en la que habitó, la forma en que se hizo carne, era con cualidades humanas. Es decir, ustedes miraban, si hubiéramos estado en la época de Cristo, podíamos ver a una persona humana, porque tenía las cualidades, tenía esos atributos. Tenía cuerpo, podíamos ver 2 ojos, podíamos ver inteligencia, podíamos ver manos, pies, todas las cualidades, pelo, si quieren, todo lo que tiene un ser humano, lo podíamos ver en la persona de Jesús. De hecho, si ustedes van a Juan 10, allí está hablando Jesús y les responde. Juan 10, 32 y 33. Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Y le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios.
Entonces, los judíos que le estaban contestando aquí, ellos sí miraban a un hombre, miraban esas cualidades, físicamente era un hombre. Pero Jesús, que estaba consciente de quién era, él sí se ponía en la posición divina que tenía, y eso era lo que no aceptaban los judíos aquí. Dice, tú siendo hombre te haces Dios. Es una respuesta, lo querían apedrear porque él sabía que era Dios y estaba en esa posición. No negaba jamás de la posición divina que él tenía. Entonces hay que ver que hemos visto que era Jesús una persona divina que tenía o adquirió atributos o cualidades de una persona humana. Pero ¿qué es lo que sigue en el pasaje? Dice, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Al tomar en la encarnación esas cualidades humanas, no quitó su naturaleza divina. Es decir, tomó esas cualidades. Podíamos ver a un ser humano ahí, pero eso no quitó que tenía la naturaleza divina. Por eso es de que Juan dice que vimos su gloria, aún cuando se hizo carne, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese verbo de vimos que utiliza Juan es interesante porque en griego podríamos ver algunos verbos que son similares, como en español tenemos ver, mirar, observar, contemplar, pero este verbo no es imaginar, no es tener visiones, no es hacerse una imagen mental como cuando yo les digo piensen en una silla. Esa imagen mental no es lo que está aquí, sino que es la percepción que tienen los ojos. Por eso no es imaginar, no es de que tuvo visiones de la gloria de Dios, sino que con sus propios ojos Juan vio la gloria, y la gloria que era del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces esas cualidades divinas no desaparecieron en la encarnación. Y es, como les dije, es similar cuando los judíos veían el tabernáculo o el templo, que miraban el tabernáculo y cómo Dios se manifestaba en él. De la misma forma, o eso es lo que nos está llamando Juan, que podían ver la gloria de Dios en la persona de Jesucristo. Y si se recordarán de la predicación del año pasado para Año Nuevo, vimos cómo los judíos estaban tristes después del regreso de Babilonia, porque el templo que reconstruyeron no tenía ese esplendor. Pero hermanos, aunque no tuvieran ese esplendor en la reconstrucción del segundo templo, ese templo era mucho mejor que el de Salomón, porque Jesús entró a ese templo. Entonces, era la manifestación, él daba a conocer al Padre. Y, hermanos, no hay un vacío entre el conocimiento del Hijo o el conocimiento del Padre. Él da a conocer al Padre. Por eso el versículo 18, saltando un poquito, vemos que dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ese fue el propósito, que podamos conocer al Padre. La forma que está aquí de se hizo carne, podríamos literalmente decir, llegó a ser carne, porque Él toma las cualidades humanas sin perder las divinas.
al conjunto de cualidades que puedan tener ojos, que puedan ser inteligentes, tener voluntad, tener pelo, cualidades tanto físicas como psicológicas, todo eso que describe a un ser le llamamos naturaleza. La persona del Hijo entonces tenía una naturaleza divina, con todas las cualidades y atributos de Dios, pero toma para sí la naturaleza humana, con todas las características que puede tener un ser humano. Por eso es de que podemos observar también en la persona de Cristo dos voluntades, que la voluntad es una de las características de la naturaleza de la personalidad. Vemos, por ejemplo, en Mateo 26, en el 38 y 39, que dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco delante, se postró sobre el rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí vemos una voluntad y una voluntad humana de Jesús: que pase de mí esa copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Este pasaje lo debemos de contrastar con Filipenses 5, al 9, al 8. Podríamos leerlo hasta el 11, pero hasta el 8 dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué hay que contrastarlo? Aquí nos habla de que Jesús, estando en la forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Estando en ese estado que todos le alababan en el cielo, no estimó esa adoración que recibía como algo a que aferrarse, sino que se despojó y tomó forma de siervo. Y vean que se despojó a sí mismo, fue por su propia voluntad. Siendo semejante a los hombres, en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En su voluntad divina se despojó, tomó forma de siervo y fue a la cruz. Entonces, ¿por qué hay dos contrastes aquí? Porque en una tenemos que en su voluntad divina fue hasta la muerte, se hizo obediente, pero en su voluntad humana no quería esa copa. No sé si logran ver ese contraste, y podría ser una contradicción si no hubieran dos voluntades en Jesús, si no hubiera dos naturalezas en la persona de Cristo. Entonces hay que ver que tenía las cualidades divinas y las cualidades humanas. Era algo que llamamos, al tener todas esas cualidades que describen a Dios, lo llamamos naturaleza divina, y todas esas descripciones que describen a un ser humano lo llamamos naturaleza humana. Son dos naturalezas. El apolinarismo, dice que Jesús solo tiene cuerpo humano, pero no alma humana. ¿Qué es lo que nos dice en Mateo 26? Dice: mi alma está muy triste. Por lo cual esa idea también está completamente errada, que solo Jesús haya tomado el cuerpo sin la parte inmaterial del ser humano. Eso también es una herejía. Y eso, hermanos,
Es lo que hacía Zeus en la mitología griega, de poder tomar un cuerpo, pero no tomaba toda la naturaleza humana, sino que era parte de su naturaleza tener una forma de ser humano o tener una forma de águila, y los dioses griegos podían convertirse en animales sin tomar todas esas cualidades que eran características del ser humano o de los animales. Pero Jesús no fue así. Tomó toda la naturaleza humana, sea cuerpos o sea la parte inmaterial, tomó toda la naturaleza. Y el último que quiero que observemos es el monotelismo, que dice que Jesús tenía una sola voluntad, que era de naturaleza divina. Fue condenado también en el Concilio de Constantinopla en el año 681. Y esto, pues ya lo debatimos. Habría que comparar, como les digo, Filipenses 2 y Mateo 26. ¿A qué voy con todo esto, hermanos? Primero, es de que muchas de las herejías, muchos de los pensamientos que se tienen en la iglesia cristiana, que han tomado cierto auge, sobre todo quitándole la parte divina a Jesús, son pensamientos que ya han tenido desde años, desde el año 300, desde el inicio del cristianismo, ya habían ese tipo de pensamientos heréticos. Ahora, yo no es de que diga, como el concilio de Nicea, como el concilio de Constantinopla, como no es eso. Hay que evaluar todos los concilios a la luz de las Escrituras. ¿Por qué? Porque las Escrituras son nuestro parámetro. Y aquí hemos visto en un amplio aspecto qué es esto de la encarnación. Pero quiero yo que tengamos claro que son dos naturalezas, con todas las cualidades de Dios, con todas las cualidades de un ser humano. Pero la cristiandad, históricamente, pensamos a la luz de la Biblia que son dos naturalezas diferentes, pero es solo una persona. Y aquí quisiera yo citarles al teólogo Luis Berkhoff para ir finalizando, que él nos dice: solo hay una persona en el mediador, el Logos inmutable. El Logos presenta la base para la personalidad de Cristo. No sería correcto, sin embargo, decir que el mediador solamente es divino. La encarnación lo constituyó a él como una persona compleja, con dos naturalezas. Es él Dios hombre. La naturaleza humana de Cristo, como tal, no constituye a una persona humana. Es decir, esa naturaleza que tiene de todas las cualidades de un ser humano, no lo constituye como una persona humana extra. El Logos no adoptó una persona humana de modo que tengamos dos personas en el mediador, sino que simplemente asumió una naturaleza humana. Brunner declara que este es el misterio de la persona de Jesucristo, en que el momento en que tenemos una persona pecaminosa, él tiene, en cambio, es una persona, él es el Logos. El segundo punto es: al mismo tiempo no es correcto hablar de la naturaleza humana de Cristo como impersonal, es decir, no forma otra persona, pero tampoco es impersonal. Esto es cierto en el sentido de que la naturaleza no tiene subsistencia independiente por su cuenta. Estrictamente hablando, sin embargo, la naturaleza de Cristo no fue para un momento impersonal. El Logos asumió dicha naturaleza en subsistencia personal consigo mismo. La naturaleza humana tiene su existencia personal en la persona del Logos. Es decir,
esas cualidades no forman otra persona, sino que esas cualidades se unen a la persona del Hijo. Por eso esa unión hipostática es en personal en lugar de impersonal. Si fuera impersonal, no sería en la unión de la persona. Si fuera personal, sería una persona por aparte, pero es en personal porque es en la persona del Hijo que esas características son tomadas. Y les digo esto de qué es lo de en personal porque hace ya algunos domingos habíamos estudiado acerca de la iglesia de Corintios y hablamos de la madurez. Y una de las cosas que dije fue, ¿qué es la naturaleza en personal? Yo espero que hace un mes que fue ese estudio lo hayan podido buscar, pero aprovechando la ocasión, quiero yo que haber sido claro con la naturaleza en personal de Cristo. Por esa misma razón no tenemos justificación para hablar de la naturaleza de Cristo como imperfecta o incompleta. Su naturaleza humana no carece de ninguna de las cualidades esenciales pertenecientes a dicha naturaleza. También tiene individualidad, esto es, subsistencia personal en la persona del Hijo de Dios. Entonces, eso, hermanos, hay que verlo. No es que podamos decir, como no forma una persona, entonces es imperfecto. No, la personalidad del Hijo es la que toma la naturaleza y por lo tanto no hay deficiencia en la unión hipostática. La persona divina que posee la naturaleza divina desde la eternidad asumió una naturaleza humana. Ahora tiene ambas. Esto debe someterse en contra de aquellos que, aunque reconociendo la persona divina, asumió una naturaleza humana, ponen en peligro la integridad de las dos naturalezas al concebirlas como una fusionada o mezcla. Es decir, una naturaleza, una tercera naturaleza divina humana. La naturaleza de Cristo, todas esas cualidades tampoco son una mezcolanza de la naturaleza divina y de la naturaleza humana. No se mezclan ni se fusionan. Son separadas, pero están unidas en la persona del Hijo. Podríamos seguir estudiando y yo sé que quizá ahorita quedaron un poco, abrumados de la naturaleza, pero yo creo, hermanos, que estamos celebrando la Navidad y no sabemos qué es la doctrina cristiana. Entonces, sí, espero yo que podamos estudiar y como les digo, esta básicamente es un estudio superficial de lo que podríamos seguir estudiando y profundizando acerca de la naturaleza, de la encarnación. ¿Qué es lo que estamos celebrando y no sabemos cómo es la encarnación? Hagamos un esfuerzo, hermanos, y sigamos estudiando este acontecimiento tan importante que, si bien quizá con algunos años de diferencia en cuanto a la fecha exacta del nacimiento, es muy importante y ha dividido la humanidad de la historia humana en dos. Y todo esto, hermanos, siempre les recuerdo yo que esa encarnación es para beneficio de nosotros, para reconciliar, como dice el pasaje en Colosenses, todas las cosas, lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. La encarnación no es de que Jesús vino a pasear, a conocer el mundo porque le parecía bonito, no. Era para salvarnos a nosotros. Y en eso tenemos que meditar este día. Y debemos de actuar como cristianos, conociendo eso y hacer todo lo posible
para agradar al Señor cada uno de nuestros días. Así que los invito a orar, hermanos. Padre, te alabamos y te agradecemos, Señor, tanto que nos has revelado ese misterio, cosas que para nosotros podría ser imposible, Señor. Pero tú, que eres soberano, eres todopoderoso, haces de lo imposible posible. Y si el Hijo ha venido a salvarnos es porque tú nos has amado. Nosotros éramos perdidos, Señor. Éramos personas que no tenían ningún atributo, nada que darte a ti, ningún mérito, Señor. Pero tú, por tu amor y tu misericordia, has mandado a tu Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Señor, te agradecemos esa encarnación, ese milagro que tú obraste. Y Señor, permítenos este día tan especial a reflexionar en la persona y en la obra de Jesucristo, que podamos estar conscientes, Señor, y aprovechar la fecha para ponernos metas adecuadas a lo que a ti te agrada, Padre. Te alabamos, Señor, y te agradecemos por esa revelación que nos da esa doctrina de las dos naturalezas en la unión de la persona de tu Hijo Jesús, cosa que es únicamente revelada y que ninguna conjetura humana es igual, Señor. Te agradecemos eso, Padre, y te damos gracias por un año más que nos das en celebrar esta fecha tan importante. Eso lo agradecemos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén.